Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Para los que no me conocéis, yo soy Ana. El vídeo que os traemos esta semana es un vídeo que os habíamos prometido hace ya un par de semanas, pero que por circunstancias varias no habíamos podido presentaros aún. Se trata de la transformación o la renovación de un enorme mueble de estilo castellano que le hemos dado pues una nueva vida, una nueva oportunidad. Por eso, tanto si os gusta este tipo de muebles como si apenas queréis ver cómo con una serie de pasos sencillos conseguimos dar una nueva oportunidad a un mueble que por sus características iba a parar al trastero o peor al punto limpio, quedaros hasta el final que estoy segurísima de que os va a encantar el resultado. Estos enormes muebles de salón o de comedor, llamados de estilo castellano o mueble español, como el propio nombre indica, eran muy comunes en España. Se han empezado a fabricar hace ya muchos siglos, han sido un poco cíclicos, se han puesto de moda, se han dejado de llevar y la última vez que se han puesto de moda ha sido pues allá por los años 60, donde prácticamente todas las casas tenían uno o incluso todo el mobiliario compuesto por este tipo de muebles, que como podéis ver son unos muebles muy robustos, con un aspecto ligeramente rústico y se caracterizan pues principalmente por estas formas geométricas, por estos rectángulos de madera que son los cuarterones. Cuanto a los materiales, inicialmente eran hechos de madera maciza, pero es verdad que a medida que se han empezado a trabajar otros materiales como el aglomerado, se han empezado a hacer también de aglomerado. Entonces es muy frecuente, principalmente de los últimos que se han fabricado ya por finales de los 70 años 80, de que fueran de aglomerado chapado. Este en concreto es un híbrido, es una mezcla de maderas macizas en las puertas con un aglomerado chapado de la estructura. Un poco independientemente del material del que están hechos, una cosa que todos estos muebles castellanos o de estilo castellano tienen en común es que son muy resistentes. Entonces los que han llegado a los días de hoy pues prácticamente todos están en muy buenas condiciones. Tienen pues muchos del barniz que se ha gastado, pero lo que es la estructura está muy bien conservada porque son muebles que están muy bien hechos. De ahí la importancia de recuperarlos, de darles una nueva oportunidad, porque la calidad que tienen hoy en día es muy difícil de conseguir, principalmente en muebles de gama baja. Obviamente, si nos vamos a una tienda especializada en muebles macizos, pues conseguiremos la misma calidad, pero el precio pues también habrá que pagarlo. Entonces, si tenéis en casa todavía alguno de estos muebles, pues no descartéis darle una nueva vida porque veréis que con un poco de cariño o un poco de pintura cambian por completo y parecen otros. De hecho, la renovación que vamos a hacer con este mueble en realidad no difiere de muchas otras de las que hemos hecho, incluso del video tutorial de cómo pintar con Chalk Paint, los pasos van a ser los mismos. La única particularidad que tiene este mueble pues son sus dimensiones, que es un mueble muy grande, pero quitando eso, se pinta y se trabaja exactamente de la misma forma que si fuera un mueble chiquitito. Así que incluso si queréis aventuraros vosotros a hacer este tipo de renovación, pues no os dejéis intimidar por el tamaño, porque si seguís los pasos que os voy a indicar en este vídeo, conseguiréis un acabado muy bueno y el mueble pues os lucirá pues como nuevo y además pues tendréis una pieza única que hoy en día pues ya no se fabrican, entonces los pocos que hay pues lo suyo sería conservarlos, porque además he leído por ahí en algún sitio de que se iban a poner de moda otra vez. Dicho todo esto, no me enrollo más y pasamos ya a lo que es la renovación en sí. Quedaros hasta el final, espero que os guste, espero ganarnos vuestro like con este vídeo y ya de paso, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras renovaciones.
Por suerte, este enorme mueble está dividido en módulos individuales, lo que facilita muchísimo tanto su transporte como el trabajo de renovación en sí. También os digo que si no se pudiera desmontar así de fácil, pues seguramente nos hubiera tocado trabajar en situ porque era imposible traerlo al taller, tanto por el peso que tiene como por las dimensiones, porque en total mide pues casi 3 metros y en el taller no tenemos tanto espacio para poder trabajar en él. Como por suerte se desmonta, una vez lo tenemos aquí, lo que vamos a seguir son los pasos habituales para la renovación de cualquier otro mueble. Y el primer paso consiste básicamente en desmontar todo lo que podamos. Este mueble es de fabricación relativamente reciente, imagino que será de finales de los 70, inicios de los 80, lo que significa que ya los herrajes van sujetos con tornillos. No es como los primeros que se hicieron que iban con clavos y eran extremadamente difíciles de remover. En este caso van atornillados, lo que significa que se pueden desmontar fácilmente utilizando el destornillador. Y ya después de tener el mueble completamente desmontado, es momento de pasar al siguiente paso, que es limpiar en profundidad. Los que ya nos conocéis, los que ya habéis visto más vídeos nuestros, esto seguro que os suena. Para los nuevos, tomar nota. Es imprescindible limpiar en profundidad los muebles, o quien dice muebles dice cualquier otro objeto que se vaya a renovar o a restaurar. Tiene que estar bien limpio, porque si no está bien limpio, eso puede influir de forma muy negativa en el acabado final. Puede provocar que la pintura no se adhiera o incluso que dentro de poco tiempo la pintura se empiece a descascarillar. Eso muchas veces es debido a que se quedaron restos de grasa o restos de suciedad en el mueble que no se han eliminado. Para evitar que eso ocurra, hay que lavarlo muy bien. Nosotros lavamos utilizando agua templada y un limpiador jabonoso neutro. Podéis utilizar el producto que más os guste. Hay productos específicos para muebles, hay productos que son de uso más genérico. Aquí lo importante es que tenga un buen poder desengrasante y aparte que no deje residuos, o sea que no haga falta luego aclarar. Más que nada para que no se alargue demasiado este paso. Otra cosa importante a tener en cuenta es que después de lavar hay que esperar a que se seque muy bien. Una vez el mueble está bien seco, podemos pasar al siguiente paso de la preparación, que es lijar. En este caso, el lijado no es para remover por completo el barniz antiguo, porque la verdad que está en muy buenas condiciones, pero sí para crear algo de mordiente. Pasando con una lija de grano medio, os vale por ejemplo con una lija de 120 o de 150, se pasa sobre toda la superficie hasta que ésta deje de estar tan brillante. Esto va a facilitar la adherencia de la imprimación y luego la adherencia de la pintura. Y por último nos queda eliminar los restos de polvo del lijado. Si se utiliza la lijadora eléctrica con aspiradora, pues queda muy poco polvo. Si se lija a mano, pues queda algo más y es imprescindible eliminarlo. Nosotros lo hacemos utilizando un trapo y utilizando alcohol. Utilizamos alcohol de limpieza, pero también se podría utilizar alcohol sanitario o incluso otro tipo de producto como puede ser la acetona. Aquí la función es, por un lado, eliminar los restos de polvo y por el otro lado, pues utilizando el desinfectante garantizamos que el mueble está completamente limpio. O sea que si hubiera quedado algo de suciedad aún después de haberlo lavado, con este último paso pues terminaríamos de eliminarla. Y ya con la superficie completamente limpia y seca, es momento de pasar a la imprimación.
Nosotros siempre aplicamos imprimación, da igual que el mueble vaya pintado en un tono claro o en un tono oscuro, pero en el caso de los tonos claros, la imprimación es imprescindible. No solo va a facilitar la adherencia de la pintura, como también va a evitar que aparezcan manchas. Por eso es importante que la imprimación que utilicéis sea una imprimación anti-manchas o anti-taninos. ¿Vale? Una imprimación universal os puede valer para un mueble que vais a pintar en un tono oscuro, pero si va a ser en un tono claro, principalmente si se tratan de maderas que tienden a sangrar, como pueden ser, por ejemplo, las maderas rojizas, la caoba, el pino que puede soltar resina, o si vais a pintar sobre una superficie que está barnizada y que ese barniz puede soltar tinte, la imprimación es importante que sea la antitaninos y no la imprimación universal, porque esa no impide el aparecimiento de manchas. Y para aplicar la imprimación, como podéis observar, he utilizado tanto el rodillo como un pincel o una brocha más pequeña para llegar a los rincones. Lo mismo va a ser con la pintura. Las zonas que se puedan pintar con rodillo lo haremos a rodillo y las que no, pues lo haremos utilizando la brocha. Una vez tengo todo el mueble imprimado y con la imprimación bien seca, ya es momento de empezar a pintar. En este mueble vamos a seguir los pasos que hicimos hace ya algunos meses cuando hicimos también un mueble, una boiserie muy grande, que es crear un contraste entre el interior y el exterior. Vamos a aportar más luz al interior a través de la pintura. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues aplicando un tono más claro. Como habitualmente trabajamos con pintura a la tiza o chalk paint de la marca Vintage y vamos a utilizar en este caso para el exterior el tono Antique Sand y para el interior la clienta ha elegido un tono de la carta RAL. Así que lo que voy a hacer es mezclar diferentes tonos de chalk paint hasta conseguir este tono en concreto. Uno de los grandes beneficios de la Chalk Paint es precisamente la facilidad que tiene para poder mezclarse y conseguir tonos personalizados y únicos. Y con este tono personalizado, pues voy a pintar todas las zonas interiores del mueble. Como ya os comenté, utilizaré tanto el rodillo como la brocha para llegar bien a las esquinas. Llevará en total 3 manos de pintura para conseguir una cobertura óptima. Y nunca está de más recordar que siempre entre mano y mano de pintura hay que pasar con una lija finita para eliminar cualquier tipo de imperfección que pueda quedar y para conseguir un acabado muy liso. Y aquí os enseño el tono que finalmente hemos elegido para el exterior del mueble. Como os comenté antes, se llama Antique Sand y es este tono beige un poco más oscurito. Comentaros que antes hicimos varias pruebas de color hasta decidir cuál era el más adecuado. Aquí os enseño. Son varios tonos, todos ellos muy parecidos, pero es verdad que al final hemos optado por el Antique Sand, que no es ni demasiado claro ni demasiado oscuro. Este tono en concreto tiene una cobertura muy buena, lo que hace que con solo 2 manos sea suficiente para tener el mueble completamente pintado. Eso sí, lijando siempre entre mano y mano. Comentaros que esto es bastante frecuente, ¿vale? Muchas veces, dependiendo del tono que se utilice, pues tiene una mejor o una peor cobertura. Hay veces que no tiene que ver con si es un tono claro o un tono oscuro, tiene más que ver con la forma cómo se ha conseguido ese tono, o sea, con los pigmentos que se han utilizado. Este en concreto, como podéis ver, solo con una pasada ya queda completamente pintado. La segunda, pues para que quede bien, pero cubre estupendamente. Y una vez damos por concluida la fase de la pintura, ya pasamos a lo que es la fase de proteger.
Aquí tenemos dos opciones. Una de ellas es utilizar cera, la otra es utilizar barniz. Los que ya nos conocéis sabéis que siempre tiramos por el barniz. Para los nuevos os explico que esto lo hacemos porque nosotros siempre buscamos una protección que sea duradera. Si aplicamos cera, somos conscientes de que dentro de X tiempo, depende del uso, pues esa cera hay que renovarla. Entonces optamos siempre por el barniz porque sabemos que el barniz es algo definitivo. Una vez se aplica el barniz, ya el mueble queda siempre protegido. Cuanto al barniz a utilizar, en este caso queremos que tenga un poco de brillo, pero sin ser demasiado brillante. Así que vamos a mezclar el barniz mate con el barniz alto brillo hasta conseguir la intensidad de brillo deseada. Otro truquillo que tenemos en Exclusive Muebles y que ya muchos conoceréis es añadir una parte de barniz a la última mano de pintura para conseguir un acabado perfecto y sin marcas. En este caso lo hacemos al revés. Le vamos a añadir un poco de pintura a la primera mano de barniz. Esto sirve pues para lo mismo, para que el acabado sea lo más liso y uniforme posible. Esto funciona muy bien principalmente en tonos oscuros, ya que se consigue que no quede absolutamente ninguna marca ni de rodillo ni de brocha. Vamos a aplicar en total dos manos de barniz. La primera mano que ha sido la mezcla de barniz con un poco de pintura y una vez esté bien seco, después de lijar ligeramente, damos una segunda mano de barniz, pero en este caso barniz solo. Y ya con el mueble completamente barnizado, ya solo queda volver a montar todo en su sitio para ver cómo queda en conjunto. Recordar que hasta ahora hemos estado trabajando por módulos separados y nos hacemos una idea de cómo queda en el global, pero aún no lo hemos visto. Así que vamos a empezar por montar. Lo primero, los herrajes, que como os podéis fijar los hemos pintado en dorado para darle un toque mucho más elegante. Montamos también las puertas en su sitio asegurándonos que cada una va en la posición que tiene que ir y que aparte abren y cierran perfectamente sin rozar. En caso de que rocen, pues tocará lijar en los sitios que haga falta. Y así se ve el mueble casi terminado. ¿Qué diferencia hacen los tiradores en dorado? Se pasa de un mueble rústico a un mueble elegante con solo cambiarle un color. Y aquí os enseño más de cerca el contraste que hace entre el tono interior ligeramente más claro que el exterior. Es verdad que con esta luz del taller no se aprecia demasiado bien, pero luego veréis que os enseñaremos el mueble terminado en casa de la clienta, qué bonito se queda ese contraste y qué luminosidad da al interior. Podríamos dar por concluida esta renovación. El mueble está espectacular. A mí me parece, no obstante, que le falta un pequeño detalle. Quiero que resalten un poquito más lo que son las formas talladas que tiene, tanto en la estructura como en el frente de los cajones que tiene como esas flores. Quiero seguir buscando lo que es el acabado un poco más elegante. Para ello, nada, muy fácil, utilizando pintura blanca mezclada con un poco de barniz para luego no volver a barnizar todo por encima. Le voy a dar pues pinceladas rápidas utilizando lo que es la técnica del pincel seco. Y así es como se ve el mueble terminado. Mirar qué cambio más espectacular. Así era antes con este tono oscuro
Y así es como ha quedado ahora. La verdad que un poco de pintura hace toda la diferencia. Tanto la pintura del mueble como el detalle de los tiradores en dorado. La verdad que le quita años y peso de encima. Aparte, el interior en este tono más claro hará que las cosas que se coloquen dentro que destaquen. Aquí os lo enseño junto con su correspondiente mesa, también ella de estilo castellano, que os enseñaremos la semana que viene lo que hicimos con ella, porque además tiene una sorpresa que no nos esperábamos. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta transformación. Nosotros hemos disfrutado muchísimo haciéndola porque somos conscientes de que si no es así, este tipo de muebles pues al final se pierden y es una pena porque tienen buena calidad, son muy resistentes y cualquier cosa que pongas hoy en día no va a tener la mitad de la calidad de lo que tienen este tipo de muebles. Así que nada, esperamos habernos ganado vuestro like. Comentaros también que como habitualmente en la descripción del vídeo podéis encontrar todos los materiales que hemos utilizado, aunque en este caso pues ha sido básicamente pintura y barniz. Cualquier duda, cualquier sugerencia nos lo decís en los comentarios y nada, si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en la siguiente transformación.